grabar también. Y vamos a compartir. Ay, ¿dónde está? Denme un minutito, no le puse presentar. Ahí estamos. Y listo. Ajá. Ok. Entonces, hoy vamos a ver estas dos técnicas, o al menos la parte más general. Siempre en una técnica instrumental, no solamente las electroquímicas, uno se puede dedicar a escarbarle y buscarle aplicaciones e irse tan profundo como uno quiere y tan profundo como también pues, la técnica se deje, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar presentando son cosas muy generales, muy usadas, lo más usado, lo más a lo mejor conocido, ¿sí? Para que ustedes tengan un buen panorama. Pero de esto que presentaremos, pues hay mucho más y de todo lo que vamos a presentar, ¿sí? Entonces vamos a trabajar presentar dos técnicas, que es la coulombimetría y la cronopotenciometría, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, para empezar esta sesión, quiero hacer una pregunta. Esto lo vimos la sesión del lunes, para quienes estuvieron. ¿Se acuerdan qué significa esto? ¿Me lo pueden interpretar, por favor? ¿Alguien que se anima a interpretarlo? Supongo que yo soy un alumno nuevo en la materia y me quieren, necesitan explicarme. Ok, aquí ya están escribiendo respuestas. Es la representación de una celda de 3 electrodos. Bien, ¿qué más? ¿Qué significa eso de ERETEA? Pueden escribir y también pueden hablar. Ok, electrodo de trabajo. Muy bien. Electrodo de referencia y electrodo auxiliar, ¿no, profe? Perfecto, de referencia y auxiliar. Los diferentes tipos de electrodos. Muy bien. Y oigan, y eso de electrodo de trabajo, ¿como que para qué? ¿Para qué sirve? Electrodo de trabajo. Detecta las reacciones electroquímicas que suceden en el sistema, ¿no? Ajá, exactamente. Es el dispositivo en donde va a ocurrir la reacción electroquímica que me interesa a mí, como analista. Esa es la función del electrodo de trabajo. Ajá. ¿De qué materiales están hechos generalmente? Normalmente son de materiales inertes que Exactamente. no se oxidan. Ajá, exactamente. Materiales inertes, dice aquí Rebe. Miguel dice platino, sí, es un material inerte. Oro también. Y carbón vitrio, ¿verdad? Pues generalmente a nosotros nos dan carbón vitrio porque pues no hay mucho presupuesto a veces. Y en el carbón vitrio, créanme que se trabaja bastante bien. A veces en unas técnicas yo prefiero el carbón vitrio en lugar de oro y platino porque no me gusta a veces puestas. Pero bueno, ok. El electrodo de referencia, ¿cuál es digamos, su característica principal? ¿Qué debe de cumplir para que sea un buen electrodo de referencia? Es una característica, realmente. Exactamente, aquí Monse nos comparte, dice, tiene que ser inmutable. No precisamente inerte, pero sí inmutable, o sea, que su potencial sea constante, mantener su composición constante, muy bien. Debe ser muy difícil de oxidar, reducir, no precisamente. Eso de ser difícil de oxidar y reducir va más allá en el tenor de ser inerte. Ajá. Y además puede ser muy difícil de oxidar, pero eso implica que va a ser muy fácil de reducir o al revés. Por ejemplo, tenemos cosas que son muy difíciles, perdón, de reducir. Por ejemplo, catión, catión potasio, catión sodio, son dificilísimos de reducir, pero súper difícil. Y ya cuando los reduce uno, que obtienes el metal,
es súper fácil de oxidar. Entonces, si nos vamos muy al extremo de una cosa, la otra es muy sencilla de hacer. Entonces, el electrodo de referencia lo que debe de cumplir es que su potencial sea constante. Ajá, su potencial sea constante. Y ¿cómo se logra esto? Pues manteniendo constante su concentración o más bien su composición. Aquí Guillermo nos hace el apunte, debe estar compartimentalizado o encerrado, efectivamente. Y también Jonathan nos dice, pues no hay que inducirle corriente, porque la corriente pues va a modificar la composición y eso modifica el potencial. Y entonces, ¿cómo que no le voy a inducir? No le puedo inducir corriente y entonces, ¿cómo hago electroquímica si una de las variables es la corriente? ¿Por dónde pasa la corriente? ¿O qué uso para cerrar el circuito por donde la corriente fluye? ¿Qué uso? Exactamente, muy bien. Sí hicieron la tarea, sí se pusieron a estudiar. Con el electrodo auxiliar, efectivamente, el electrodo auxiliar nos permite cerrar ese circuito, ¿no? Y ya puedo medir la corriente por allí. ¿Sí? Entonces, ahorita ya vamos a dejar en paz un poco digamos, el diagrama, pero ténganlo presente y siempre que les diga, vamos a monitorear la corriente o vamos a imponer corriente, se hace por este lado, ¿sí? Por este lado del circuito, vamos a decirlo, del sistema. Y cuando digamos, vamos a medir o vamos a imponer potencial, se hace de este lado, ¿sí? El potencial se controla de aquí, la corriente se controla acá, ¿sí? Entonces, muy bien, excelente, gracias por su ávida participación. Excelente. Y ahora, pues vamos, ahora sí, a entrar a nuestro tema. Antes, pues me gusta siempre comentar esto sobre las técnicas instrumentales. En general, no solo las electroquímicas, las podemos pensar como realizar una perturbación al sistema o a la especie química que me interesa, y esa perturbación en el sistema va a generar o va a provocar que el sistema responda de alguna manera. Ajá, va a generar una respuesta. Entonces, puedo poner una perturbación al sistema, ¿sí? Otras técnicas instrumentales, por ejemplo, pues todas las espectroscopías, pues la perturbación no es más que irradiar luz de alguna manera y de algún, ¿cómo se llama? De algún intervalo, ¿no? Puede ser infrarrojo, ondas de radiofrecuencia, UV visible, etcétera. Pero con radiación se perturba la materia o la muestra, ¿de acuerdo? En nuestro caso, pues no vamos a usar radiación, lo que vamos a usar es pues algo eléctrico, o impongo un potencial o impongo una corriente. Eso es lo que así vamos a perturbar a nuestro sistema. Esta perturbación se le aplica al sistema, en nuestro caso, pues una disolución, un material, etcétera. Y eso genera, pues, una respuesta. Por ejemplo, en espectroscopía, pues hay muchas respuestas que podemos leer. Por ejemplo, la cantidad de radiación que se absorbió o la radiación que se transmitió o la radiación que se reflejó o refractó. En fin, se pueden leer varias respuestas. Pues en electroquímica también. Y la respuesta pues puede variar. Puedo leer cómo va modificándose el potencial o cómo se va modificando la corriente en técnicas o la carga eléctrica también. También podemos monitorear cómo va modificándose la resistencia o la impedancia, en algunas técnicas ya más amplias, ¿sí? Son las respuestas que podemos leer en electroquímica. Ajá. Y la medición y el control de la perturbación y la respuesta es lo que me permite obtener información química. O sea, que yo pueda controlar la perturbación, que yo pueda allí manejar, manipular a través de los instrumentos, por eso se llaman técnicas instrumentales, ¿sí? El que yo pueda controlarlo y también medir muy bien de la mejor manera la respuesta, pues me va a permitir obtener la información química que me interesa. ¿Cómo? Pues yo sé que la respuesta y la perturbación tienen una relación directa con una variable del sistema, ¿sí? Y eso es lo que me va a permitir
obtener la información. Muy bien, entonces vamos a ver una primer técnica que se llama cronopotenciometría, ¿sí? Cronopotenciometría. A lo mejor el nombre ya les dice algo, ¿verdad? Cronopotenciometría, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser la perturbación? O sea, si estoy hablando de las técnicas instrumentales, perturbación y respuesta, ¿cómo en esta técnica llamada cronopotenciometría, cuál es la perturbación? La perturbación es imponer una corriente constante, ¿sí? Es decir, voy a agarrar bueno, yo no, de hecho es el potenciostato el que lo hace. El potenciostato va a obligar a pasar una corriente, en el sistema. ¿En qué parte del circuito? Pues en el electrodo de trabajo conectado al auxiliar. Allí va a estar fluyendo una corriente constante. Entonces, si lo graficamos, pues va a ser así el perfil de perturbación, corriente constante. ¿De acuerdo? Y después, ¿qué voy a medir como respuesta? ¿Qué voy a medir como respuesta? Pues en el nombre está la penitencia. Cronopotenciometría, potenciometría, es decir, voy a medir potencial eléctrico. ¿En función de quién? En función del crono, del tiempo. Pues la respuesta, lo que yo voy a ver es cómo se modifica el potencial del sistema en función del tiempo. Y más o menos se ven unas gráficas o se pueden ver unas gráficas de ese estilo. Ahorita más adelante vamos a profundizar un poquito más en, en el uso y en el análisis de una gráfica de cronopotenciometría. A esta gráfica se le puede llamar cronopotenciograma, ¿verdad? Es el registro del potencial en función del tiempo. Ok, bueno, ¿cómo se obtiene esta curva? O por qué, más bien, por qué tiene esta forma particular, así como de escalerita? Bueno, pues vamos a ver si me sale. Aquí le inserté un video, pero no sé si se va a reproducir. A ver, vamos a darle así. Y bueno, ahí está nuestro sistema primero. Ahí les puse la ecuación de Nernst. Yo creo que me voy a salir tantito de la presentación y lo vemos. Ay, aquí está. Ok. Ahí está, para irlo pausando. Entonces, a ver, aquí lo que estoy intentando representar es esta parte en gris muy oscuro, es mi electrodo de trabajo, ¿de acuerdo? Es el electrodo de trabajo. Y está sumergido en una disolución que tiene una especie oxidante, nada más, es lo único que hay en disolución, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos calcular el potencial en disolución de un oxidante? Pues con la ecuación de Nernst, que es la que se muestra también en la pantalla, ¿verdad? Entonces, en la ecuación de Nernst, tenemos que, si nada más hay oxidante, ¿sí? Y no hay reductor, o sea, este es cero, pues este valor, esta fracción, decimos, pues es indeterminada si R es cero. Bueno, vamos a suponer que es extremadamente pequeño la concentración de R, pero no es igual a cero, es muy, muy, muy cercana a cero, tiende a cero. Y solamente concentración de oxidante. Entonces, esta cantidad va a ser una cantidad muy grande, el cociente. Entonces, va a ser muy grande que tiende a infinito, ¿no? Y aunque le extraiga el logaritmo, no importa, o sea, va a ser muy grande el valor. Entonces, teóricamente, ¿verdad? Teóricamente, tenemos un potencial, pues, que tiende al infinito. Experimentalmente, pues, jamás vamos a obtener eso. El equipo siempre me va a medir un potencial, ¿sí? Ahora, ¿a qué se debe este potencial? Que sí puedo medir un potencial fijo. Bueno, puede ser que en el sistema se haya generado esa pequeña cantidad de reductor y entonces ya el potencial adquiere un valor definido. O
que el oxidante esté imponiendo el potencial con un reductor de otra especie, de otro par, ¿no? El típico par oxidante reductor de distintos pares que no reaccionan entre sí, un potencial mixto, a veces le llaman, ¿no? Bueno, el chiste es que es un potencial, en este caso empiezo en un potencial muy alto, porque solamente tengo oxidante, ¿sale? Ok, entonces, vamos a imponer la corriente. Ajá, vamos a imponer la corriente eléctrica. Aquí van a llegar electrones al electrodo y lo que van a hacer es, van a ser transferidos a las especies oxidantes. Estos oxidantes se van a reducir, ¿sí? Ahí está. Ajá. Ay, ya me fui para atrás. Era lo que no quería. Ahí está. A ver, vamos otra vez. Listo. Entonces, les decía, eh, las especies oxidante van a captar esos electrones, ¿sí? Van a captar esos electrones y se van a reducir. Ajá. Ahora, cuando se reduce, ya empiezan a generar una cantidad o una concentración de reductor. Entonces, estas concentraciones se modifican. Como se está transformando el oxidante, la concentración del oxidante va disminuyendo y se está generando reductor. Y entonces el reductor va aumentando, ¿sí? Es decir, el cociente aquí, ¿sí? Se está haciendo más pequeño. Ajá. Y entonces el logaritmo de un número más pequeño, pues es también menor. ¿Y qué va a suceder? Pues que el potencial, el valor del potencial es menor, ahí lo indica la flecha en amarillo. ¿Sí? El potencial va a disminuir y entonces, después de un tiempo, veo que al monitorear el potencial va disminuyendo. Entonces, disminuye paulatinamente en función del tiempo. Ujú. Sigue el proceso, ujú, sigue la reducción. En este caso, se genera más reductor, el potencial sigue disminuyendo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, en este caso, pensando que el reductor y el oxidante quedan en disolución, ajá, ven que en el dibujito tenemos ya 5 esferas de reductor y 5 de oxidante. Quiere decir que estamos en igualdad de concentración de oxidante y de reductor. ¿De acuerdo? Entonces, si estas cantidades son iguales, el logaritmo se vuelve cero y entonces el potencial que mida en esta situación, en este punto, va a ser precisamente el potencial estándar, ajá, del par. Ajá. Entonces, aquí por eso estoy indicando, en este punto estamos a la mitad de concentraciones y tenemos el potencial estándar. Puede seguir el proceso, ujú, y se genera más reductor, el potencial sigue disminuyendo, ¿sí? Y hasta que agoto todo el oxidante y genero, pues prácticamente todo de reductor, pues hay una caída de potencial. Otra vez, si tenemos aquí solamente el reductor ahora, ¿sí? Eh, pues este logaritmo va a tender a menos infinito porque esta fracción se aproxima a cero. Ajá. Y el logaritmo de cero, bueno, no está definido, pero al aproximarnos a cero, el logaritmo tiende a menos infinito y entonces teóricamente pues sería la línea en rojo, ¿no? Tender hasta menos infinito. Pero otra vez, digamos, el reductor y el oxidante no están solos. Hay agua, hay electrolito, hay otras cosas con los cuales se puede imponer un potencial, un siguiente potencial. ¿De acuerdo? Y entonces el cronopotenciograma se vería aquí con la continuidad en la línea amarillita. ¿De acuerdo? Entonces, esta es digamos, la manera visual de ver cómo se va construyendo y el porqué de la forma de un cronopotenciograma. Ajá. Midiendo el potencial respecto al tiempo, monitoreándolo respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Ok, creo que revisan en el chat. Ok, todo bien. Ajá, la corriente no se impone con galvanostato. Sí, en la actualidad ya los potenciostatos
les decimos potenciostatos, pero tienen las dos funciones, potenciostato, galvanostato. Entonces, efectivamente, el galvanostato sirve para imponer corriente. El potenciostato es la parte electrónica que me sirve para imponer potencial, pero ahorita ya la mayoría de los equipos de electroquímica, los más modernos, yo diría que todos, venden los dos, se les llama módulos. Ajá. Es decir, tienen como una parte del circuito que impone potencial y otra que impone corriente. Y hay otros pues ya más fresas, ¿no? O sea, en el sentido de pues más chipocludos y te imponen corrientes directas o corrientes alternas. Ajá, o potenciales directos, potenciales alternos. Es una maravilla lo que hay hoy en el mercado. Yo diría que si un vendedor de estas cosas nada más vende o el potenciostato y el galvanostato por separado, pues no la va a armar, o sea, no lo va a vender, ¿vale? Pero efectivamente, ya la electrónica, yo siempre he dicho que pues no nos corresponde a nosotros como químicos, porque pues es electrónica, ¿no? Pero pues no estaría nada mal a los electroquímicos que pues un cursito ahí de electrónica no nos vendría nada mal, ¿sí? Para entenderle cómo imponen el potencial, cómo imponen la corriente. Pues al final es aprendizaje, conocimiento. Ok, entonces, aquí hay otra preguntita. En el primer cronopotenciograma, la especie oxidante tiene varios estados de oxidación. Es una pregunta bastante interesante. Sí, puede ser eso. Ajá. Puede ser que una sola especie, al hacerle cronopotenciometría, obtengas esos escalones por pasar por diferentes estados de oxidación. Por ejemplo, el hierro, que puede pasar a hierro 2 y a hierro 3. Bueno, puede pasar a más, pero es un poco complicado. El cromo, por ejemplo, tiene cromo 2, cromo 3, cromo 6. El manganeso tiene todos los estados de oxidación. 2, 3, 4, 5 y 6 y 7. Creo le conozco. Y sí puede ser eso. O también pueden ser varios oxidantes, ¿verdad? Una mezcla de oxidantes. Al final vamos a ver esa aplicación, justamente. Que esta técnica nos sirve para separar y para cuantificar, en este caso, pues metales, que es el ejemplo más sencillito. ¿Sale? Muy bien visto, Gustavo. Muy, muy bien visto. Ok. Pues entonces continuamos. ¿Hay alguna otra duda? ¿Comentario también? Ok. Creo que no, entonces vamos a continuar. ¿Vale? De todas maneras, les digo, si tienen dudas o gustan intervenir, levanten la mano, abran su micrófono. Y lo importante es comunicar y compartir. Muy bien, entonces vamos ahora a revisar, hacemos una pausa en la cronopotenciometría. Vamos a revisar leyes, bueno, ecuaciones más bien, que nos son muy útiles en esta técnica que vamos a revisar a continuación. Entonces, estas leyes son las leyes de Faraday. Ajá. A lo mejor algunos de ustedes ya las conocen, aunque no hayan llevado electroquímica ya. Entonces, ¿qué dicen las leyes de Faraday? Bueno, expresan o establecen que la cantidad de carga que fluye en el circuito, o sea, en la celda electroquímica, es proporcional a la cantidad de electrones involucrados en la reacción. Pues sí, ¿sí? O sea, si estoy haciendo una reacción electroquímica, la carga eléctrica que pueda medir me va a decir cuántos electrones han sido transferidos. Entonces, ¿cuántos electrones o cómo puedo calcular cuántos electrones han pasado en el circuito? Pues tengo que dividir la carga que mida, cuántos amperes de carga, cuántos coulomb de carga han circulado en el circuito y dividirlos entre la carga de un electrón, que es la carga fundamental, ¿sí? Entonces, es lo que nos dice esta ecuación, básicamente, ¿sí? Para saber cuántos electrones pasaron en el circuito, es dividir la carga total entre la carga de un electrón, y eso me da cuántos electrones pasar, ¿sí? Entonces, ahora, vamos a suponer que queremos contabilizar la carga de un mol
de electrones. 1. Ajá. Y con esto vamos a obtener algo que se llama constante de Faraday. Entonces, voy a suponer que qué cantidad de electrones pasaron, qué número de electrones igual a un mol. ¿Y cuántas entidades tiene un mol? Pues el número de Avogadro, ¿no? 6.023 por 10 a la 23. Y entonces, con la ecuación anterior, sé que la carga, ¿sí? El número de electrones es igual a la carga entre la carga fundamental. Ajá. Entonces, despejo la carga, está Q, ajá, y me queda que es la carga fundamental, o la del electrón, por el número de Avogadro. Ajá. Al multiplicar estas cantidades me da este valor, 96.485, y queda expresado en Coulomb por mol. Ahora, ¿qué significa esto? Esto es una carga, ¿no? Una carga, digamos, dada. Pues esa constante es la carga que aporta un mol de electrones. Un electrón aporta una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Pero un mol de electrones ya aporta esta cantidad, más de 96.000 Coulomb por cada mol de electrones. Ahora, pues esto es un dato muy importante, un dato que siempre vamos a estar usando, y pues lo nombramos como constante de Faraday, ¿no? En honor a este científico, ¿sí? Esto es lo que significa la constante de Faraday, ¿sí? Por si aún no lo tenían muy claro, por si aún no lo tenían elucidado, es eso. ¿Qué es la constante de Faraday? Es la cantidad de carga que aporta un mol de electrones. Eso es, ¿sí? Y tiene ese valor mágico, ¿sale? Muy bien. Entonces, ya que conocemos la constante de Faraday y su interpretación, entonces podemos relacionar la cantidad de carga que circula en el circuito, pero ahora con la cantidad de sustancia electrolizada, o sea, con cuánta materia, cuántos iones eh, transformé, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí la Q es la carga total que fluyó en el circuito, y si esta carga la divido entre el Faraday y la constante de Faraday, pues voy a obtener el número de electrones, perdón, los mol de electrones que circularon en el circuito. Si hago esta división nada más, Q entre F, obtengo los mol de electrones que circularon en la celda. Y con las reacciones, semirreacciones de reducción y oxidación, puedo saber cuántos mol de sustancia hay por cada mol de electrones. Entonces, a la cantidad que ya había calculado, que son los mol de electrones totales, los divido entre la cantidad de electrones que se intercambia por mol de sustancia, voy a obtener la cantidad de sustancia electrolizada. ¿De acuerdo? Es decir, cuántos iones reduje o cuántos átomos o moléculas oxidé. Eso es lo que podemos obtener, ¿sí? Y aquí está ya digamos, la simbología. N es la cantidad de sustancia electrolizada. Pueden ser iones, cachito de metal, una molécula, etcétera, ¿sí? F, constante de Faraday. Q, la carga usada en la electrólisis, o sea, en lo que fluyó durante la electrólisis. Y ñ, es la cantidad de sustancia de electrones por cada mol de sustancia electrolizada. ¿Esto de dónde lo obtenemos? Lo obtenemos de la ecuación química redox, de las semirreacciones. Por ejemplo, hierro 0 se oxida a hierro 2 más 2 electrones. Entonces, para ese caso, ñ valdría 2. ¿Por qué? Porque por cada mol de sustancia electrolizada, por cada mol de hierro que yo transforme de esta manera, de hierro 0 a hierro 2, pues voy a gastar 2 electrones o 2 mol de electrones. Otro ejemplo, el permanganato, que lo conocemos desde el kinder, creo. El permanganato se reduce a manganeso 2 ganando 5 electrones. Entonces, Ne es 5. ¿Por qué? Porque se necesitan 5 mol de electrones
para reducir o electrolizar 1 mol de permanganato. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que significa la N. En otros libros lo manejan como N, pero ya son muchas Ns. Entre la N de la cantidad de sustancia, entre la de los electrones y la constante de Avogadro, híjole, queda uno con muchas Ns, ¿sale? Ok, entonces aquí ya escribieron algunas preguntas. N son como los equivalentes, efectivamente, lo pueden leer así, como los equivalentes en la reacción redox. Yo creo que es una buena manera de asimilarlo. Ajá, y también dice, ¿cómo se determina Q en este caso? Ahorita vamos a ver, vamos para allá. Ajá, vamos para allá. ¿Sí? Entonces, ¿sí está quedando claro? ¿Alguien más gusta comentar o tiene alguna duda de lo que acabo de hablar? De las leyes de Faraday, claro. Ok. Ajá, ok. Q entre F, ¿qué era? Q es la carga total, ¿sí? La carga que tú mides, 10 amperes o lo que sea, ¿no? Y F es la carga que aporta 1 mol de electrones, ¿sí? Entonces, si hacemos esa división de la carga total entre la constante de Faraday, es decir, la carga total entre la carga que aporta o que, sí, que aporta 1 mol de electrones, lo que vamos a obtener es cuántos mol de electrones, ¿sí? Han circulado en el circuito, ¿sí? O sea, vamos a suponer, vamos a suponer por simpleza, la constante de Faraday son 96,000 y feria, ¿no? Vamos, 96,000 Coulomb. Vamos a cerrarlo en 100,000, ¿no? Para que podamos hacer un ejercicio rápido. A ver, denme unos segundos, voy al pizarroncito de aquí del Zoom. Aquí está. ¿Ya pueden ver el pizarrón? Sí. Ok. Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, vamos a suponer, yo sé que está mal, ¿no? Nada más no me vayan a hacer memes como esos del pi que ponen pi igual a 5 o pi igual a 4 y salen bicicletas cuadradas y esas cosas. Voy a hacer algo similar con el Faraday, pero pues nada más para hacerlo rapidito, ¿sí? Vamos a suponer, supongando, ¿no? Supongando que F es igual a 100,000, uy, mejor con coma porque me mareo aquí, eso. Coulomb, son 100,000 Coulomb sobre mol. Ajá, vamos a suponer, ¿sí? Y vamos a suponer que en un experimento leímos o medimos una carga total de 600,000 Coulomb, lo cual es un montón, pero no importa. Ajá. Es un montón de carga, pero no importa, es nada más para el ejemplo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ahora, ¿qué significa, ¿sí? ¿Qué significa que la división que hacemos, ¿no? ¿Qué significa la división que hacemos? Ok, entonces, dividir la carga total entre la constante de Faraday, ajá, acuérdense, esto de acá de Faraday es la carga de 1 mol de electrones, ¿sale? Es la carga de 1 mol de electrones, ¿sí? Entonces, la carga total que yo leí fueron 600,000. Y cada mol de electrones me aporta 100,000 Coulomb. Entonces, si yo hago esta división de 600,000, ajá, 600,000 Coulomb, que fue lo que me di en mi circuito, entre los 100,000 Coulomb que aporta cada mol de electrones, lo que yo voy a calcular es, si hago la operación matemática, me queda 6 y en unidades mol. Ajá. En unidades mol. Ustedes lo pueden hacer ahí. Tienen libretita ahí a la mano, pues hagan ahí el análisis dimensional, que está bien fácil, la verdad. Ajá. Y quedan 6 mol, pero 6 mol ¿de qué?
Pues de electrones. 6 mol de electrones. ¿De acuerdo? Entonces, uy, acá, eso es. Entonces, me sirve para saber cuántos electrones pasaron en el circuito. Esta cantidad nada más. Ajá, esta cantidad. Entonces, con esa operación, ya, o sea, saber cuántos Coulomb, pues sí, me da una medida de la carga, claro, sí. Pero a mí me interesa más como químico saber cuántos electrones pasaron, ¿sí? Y en este cálculo dicen, pues son 6 mol de electrones. Ahora, supongamos que ¿qué les gusta? Es cobre, ¿no? Estamos reduciendo cobre 2 más, aquí lo voy a poner así, y que está transformándose a cobre 0. Lo estamos reduciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Para esto, pues necesito aquí ponerle 2 electrones, porque si no, pues ¿cuál reducción, verdad? Ajá. Entonces, vean, como yo ya sé que en este circuito circuló 6 mol de electrones, esta ecuación de semireacción me va a permitir saber cuántos mol, pero de cobre hay ahora, ¿sí? Que en este caso sería calcular la cantidad de sustancia, que es la N, acuérdense, era igual a QF, Q entre Fn, que N era la cantidad de sustancia de electrones, ¿de acuerdo? Entonces, Q entre F ya lo calculé, que son estos 6 mol, 6 mol de electrones. Entonces son 6 mol de electrones y los voy a dividir entre ñ. ¿Y qué era ñ? Pues ya lo sistematizaron acá como el número de equivalentes, efectivamente, o cuántos electrones por mol se están transformando, ¿sí? Entonces, aquí, pues sabemos que por cada mol de cobre se van a requerir 2 mol de electrones. Pues entonces divido entre 2 y esto va a resultar... déjenme, me voy por mi cálculo. Ay, no es cierto. Son 3 mol ahora, pero ya son mol de ¿qué? De cobre 2 más. ¿Sí? De cobre 2 más. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ya sin querer queriendo hice un ejercicio muy sencillo, muy rápido. Ajá. Bueno, con una aproximación media salvaje, pero bueno. Ajá. Entonces, aquí lo que podemos hacer es, o lo que obtenemos más bien es saber cuántos mol de cobre se transformar, ¿de acuerdo? Ajá, lo cual pues o sea, si lo ven, esto es oro molido. Bueno, es cobre, de hecho, pero esta información, o sea, ven, de la carga que mido con el amperímetro del equipo, puedo llegar a conocer la cantidad de sustancia que transforme. Entonces, el método me puede servir para cuantificar, para saber cuánta especie hay en la disolución. Supongamos que les digo ya nada más para cerrar, pues fíjense que este experimento lo realicé en una celdota, en una cubeta de 10 litros. Había 10 litros de disolución. Entonces, ¿cuál era la concentración de cobre? Pues 3 mol entre los 10 litros, ¿no? 0.3 mol sobre litro. Y ahí estamos ya cuantificando. Por ejemplo, ¿no? Podemos, si ahora con los 3 mol de cobre decimos, pues vamos a ver cuánto cobre obtuvimos, es decir, en peso o en masa, pues con la masa molar del cobre, o del cobre elemental en este caso. Y ya se obtiene cuánta masa se obtuvo. Y si tú estás pensando en modificar una placa, un material con una capa delgada de un metal, por ejemplo, hacerle un tipo chapado electroquímico y dices, pues, ¿qué corriente le debo de pasar para que nada más se deposite esta cantidad de cobre que necesito, este porcentaje, ¿no? Para que el quilataje de mi mezcla o de mi joya o de mi aleación quede como yo quiero. Pues puedes hacer uso de estas leyes para manipular eso. Entonces, sin querer queriendo, pues ya estamos así como vislumbrando la aplicación de estas leyes de Faraday. ¿De acuerdo?
Entonces, ya quedó más claro, ya no sé quién me preguntó, pero ¿ya quedó más claro o alguien tiene alguna otra duda o algún comentario también? Perfecto. Ok. Entonces, voy a quitar ya el pizarroncito, ¿sí? Para que podamos continuar. Muy bien. Entonces, estas es las leyes de Faraday y son, ups, ya me quitó, me sacó de mi presentación. Permítanme tantito. Y aquí estamos. Otra vez. Ahora sí. Ajá. Ahora sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que me preguntaban. Y la carga, ajá, y la carga, pues ¿de dónde, verdad? ¿De dónde la podemos, calcular? Ujú. Bueno, en general, ajá, ya hablamos que lo que se impone, o en estos procesos, se impone una corriente eléctrica, que fue como comenzamos el tema de cronopotenciometría. Ajá, vamos a imponer una corriente eléctrica. Y la corriente, bueno, formalmente la intensidad de corriente eléctrica se define como el cambio de la carga en respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Así se define la corriente. Ahora, nosotros imponemos la corriente, este valor nosotros lo conocemos, porque pues, le decimos al equipo cuánto debe de ahí imponer. Ajá. Lo que necesitamos es la carga, ¿sí? Entonces, pues, manejamos esta ecuación y la carga sería la integral, ¿no? Integramos desde que iniciamos la electrólisis hasta el tiempo en que la terminamos o donde nosotros decidamos y se integra la corriente en función del tiempo. Ahora, como ya dijimos que la perturbación de corriente en este caso es una constante, ajá, pues al resolver la integral, pues me queda simplemente esta expresión. La corriente va a ser nada más la intensidad multiplicada por el tiempo, ¿sí? El área bajo la curva, pues sí es un rectángulo, base por altura, ¿no? Esto sería el tiempo, ajá, la base, y la altura del rectángulo, pues la intensidad de corriente, ¿sí? Hay otras técnicas donde también se puede aplicar esto y la corriente no es constante, es una variable. Y entonces ahí sí hay que integrar la función, que generalmente son funciones exponenciales y así que ustedes digan, híjole, la integral queda muy fea, pues no, tampoco. Ajá. Y pues generalmente ya los equipos integran por uno. O sea, ya te hacen el cálculo, te mandan tus resultados, te grafican esto, te grafican la corriente respecto al tiempo y te calculan ya cuánta carga fluyó en el equipo, ¿sí? Hay equipos que también van midiendo la carga al mismo tiempo, entonces no hay mucho problema, ¿sí? En este caso, pues la ecuación es bien sencilla, ¿no? Q es igual a I por T. Ok. Y entonces, para hacer un cálculo de carga y extrapolarlo más allá, pues tenemos que retomar algunas cosas importantes. Primero, esta primer cosa. Ajá. La corriente impuesta, que es algo que es la perturbación, por eso les decía al principio, en las técnicas instrumentales es bien importante controlar y medir bien la perturbación y la respuesta. En nuestro caso es la corriente. Y también medir el tiempo de electrólisis. Es una variable que juega, que es importante, pues hay que determinarla también. Así como en otros experimentos hay que medir, por ejemplo, la temperatura o la presión para tener un buen control. ¿De acuerdo? Tenemos que saber qué pasa, ¿sí? ¿Qué reacción electroquímica se está llevando? Si no, pues sí, tendremos carga y todo, pero si no tenemos esta información química, yo digo que las ecuaciones químicas son el puente que permite unir las cosas medibles con información química, ¿sí? Si no sabemos qué pasa químicamente, pues estamos perdidos, ¿sí? Usamos nuestra poderosísima ley de Faraday, que relaciona la carga, o sea, lo que yo estoy obteniendo a partir de la perturbación, ¿sí? Con la cantidad de sustancia, es decir, con algo de interés químico.
Me puedo quedar hasta allí o también puedo con la masa molar del producto que se obtenga o del reactivo también, calcular la masa de la sustancia, que es muy fácil, ¿no? Ustedes ya lo saben hacer hasta con los ojos cerrados. Ahora, ¿cuándo es relevante hacer este tipo de cálculos? Pues cuando el producto o el reactivo son sólidos, ¿sí? Porque de esa manera puedo también monitorear a través de medir los cambios en la masa, pues cuánto del material se está transformando, ¿sí? Y pues de preferencia que sean masas considerablemente, bueno, le voy a poner este adjetivo, medibles, o sea, que no sean tan pequeñas. Si vamos a medir 0.1 miligramo, pues híjole, no creo que sea muy eficiente porque en general nuestras balanzas en los laboratorios no llegan a esa cifra y cuando llegan pues es con una precisión una precisión muy baja, ¿no? Alta incertidumbre, baja exactitud. Entonces, cuando vamos a aplicar estos métodos para medir masa o para monitorear con la masa, tienen que ser masas grandecitas, de 100 miligramos mínimo, y gramos, pues claro, ¿no? Kilogramos inclusive, cuando ya son cosas hasta industriales. Entonces, cuando esto se puede hacer, cuando esto se puede llevar a cabo, la técnica recibe el nombre de electrogravimetría, ¿no? La gravimetría es medir los cambios en la masa, ¿no? Medir esas transformaciones en cambios de masa, y electro porque el cambio de masa se da por un proceso electroquímico. Entonces, por eso se llama electrogravimetría. ¿Sí? Entonces, estas son las ecuaciones o cosas que debemos de tener siempre a la mano para hacer estos cálculos. ¿Sale? Ok. Entonces vamos a hacer un ejercicio, 5 sentadillas. No, no es cierto. Bueno, sí, la verdad es que a mí sí me falta, pero hoy estoy dando curso. Jaja, no, no es cierto. Vamos a hacer este ejercicio, que es justamente plantear una electrólisis para reducir aluminio a partir de una disolución de nitrato de aluminio 3. Y se impuso una corriente de 50 amperes de 0.50, perdón, 0.50 amperes durante 6 minutos. Entonces, la pregunta nada más es, ¿cuál es la masa del aluminio metálico depositado? ¿Sí? Entonces, a ver, les dejo aquí unos minutitos, unos que les gusta, 5 minutitos. Échenle ahí, vayan por su lápiz, por su pluma, por un papelito. Y a ver, ensayen un rato en lo que vemos aquí los comentarios que ya llegaron. Para la masa se ocupa como N la calculada anteriormente. Efectivamente, sí. Ajá, la cantidad de sustancia que calculas con la ley de Faraday. Ajá. David, para eso son las nanobalanzas de cuarzo, ¿no? Pues sí, seguro que hay balanzas todavía mucho más, digamos, pues, pipiris nine, ¿no? O sea, súper precisas, hasta con 6, 7 dígitos. Pero en una electrogravimetría no creo que te vayan a comprar o que nos vayan a comprar una balanza de esas características para medir deposición de metales. O sea, las nanobalanzas son para propósitos también más específicos, ¿sí? Pero sí, sí hay balanzas, seguro. Y si tenemos pues los medios para conseguirla, pues podríamos conseguirnos una. Pero pues esas cosas, hasta donde yo sé, como ya son con unos niveles de exactitud tan chiquitos, bueno, son tan precisas y tantos dígitos decimales, tienes que controlar también mucho el medio, ¿no? O sea, digamos, al alrededor, pues, que no haya corrientes de aire, que no tiemble, que no haya vibraciones, que no le dé la luz también, porque los cambios de temperatura también con la densidad del aire se vuelve más pesado, más ligero. Entonces, es un rollote, es un súper rollote y pues no tenemos. Y en la facultad, uy, pues de aquí a que apenas si tenemos balances, ¿no? Entonces, de aquí a que nos proveen de algo, pues es complicado, ¿no? Entonces, y generalmente, por ejemplo, en este ejercicio que les estoy poniendo, pues así se trabaja, ¿no? Es reducción de metales y
son cantidades pues ya grandes, ¿no? Hasta de gramos, inclusive. O kilogramos, ¿no? Y quienes en la minería, por ejemplo, pueden usar alguna técnica de electrodeposición y así obtienen los metales. Entonces, pues ahí está. F como 95,000, órale, pues, sí. O 96,000, pues, digo, es más. 96,400. Oh, sí, 95,000. Ajá. Entonces, ¿cómo van? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya se atoraron en el ejercicio? Entonces, acuérdense, ¿verdad? De lo que tenemos que tener. Ajá. Con la corriente, que ahí no la mencionan. El tiempo, también no lo mencionan. Y tenemos que saber la reacción electroquímica que está pasando, que es la reducción de aluminio, que también no lo mencionan. ¿Vale? Entonces, y bueno, también saber la masa del aluminio, que esa en la tabla periódica la podemos encontrar, creo es de, ay Dios, 13, no me acuerdo. No me acuerdo. Ok, hay una primera respuesta. Daniel nos comenta que le dio 16,72 gramos. Tere nos dice que dio 0,014. No, pues algo anda mal por ahí, ¿no? Pues ahora lo empezamos a revisar. A ver si alguien más nos comparte su respuesta para ver si sí estamos bien. Ok. Ok, 0,016. Sí, suena más cercano. Ya están como cerca, ¿no? 0,14, 0,16. A lo mejor ahí, algunos de ustedes usó, ajá, exactamente, la F como debe de ser, ¿verdad? Sí, efectivamente, a lo mejor con 95,000 sale un valor, pues un poquito distinto, ¿vale? Ok, están confirmando, 0,016. Ajá, 0,016. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ok. Sí, muy bien. 0,016 o 177 gramos. Sí, claro, el tiempo debe ser en segundos. Ajá, para que, acuérdense que ampere, ¿no? Que es la medida de intensidad de corriente, se define como coulomb entre segundo. Entonces hay que multiplicar por el tiempo en segundos para que nos genere la carga en coulomb, nada más. ¿Vale? ¿La reacción es la semirreacción de reducción? Sí, efectivamente. Acuérdense que aquí en la electroquímica ya tenemos esa ventaja, ¿no? De separar las reacciones y ahora sí podemos presentar esas reacciones, esas semirreacciones. Entonces aquí nada más es la semirreacción de la reducción de aluminio. Muy bien. Ok, pues gracias por participar en echarle ahí lápiz y papel. Es bueno, ¿no? Es bueno que la participación. Ok, pues vamos a continuar. Ajá, vamos a continuar con esto, ¿sí? Y vamos a hablar ya de electrogravimetría, que es la parte complementaria que dijimos íbamos a hablar hoy. Y vamos a hablar de algo que se llama electrólisis exhaustiva. ¿Qué significa exhaustivo? Es decir, hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Entonces, la electrólisis exhaustiva implica
transformar la totalidad de la sustancia, ¿sí? Hay técnicas electroquímicas en donde se transforma toda la sustancia y hay unas técnicas en donde se transforma una cantidad ínfima, muy pequeñita. En este caso vamos a intentar transformar todo, ¿sí? ¿Cómo? Y ahora viene pues un punto importante. En el ejercicio de ahorita que resolvieron ustedes, pues yo nada más les dije, se impusieron 0.5 amperes durante, ¿qué? 6 minutos, ¿no? Pero en esos 6 minutos, ¿ya se terminó la reacción? ¿O va a la mitad? ¿O apenas va el 10% de la reacción? ¿O ya casi termina? Y entonces, pues el programa no me dice nada de eso. A mí nada más me dijo cuánto se transformó de aluminio, que calculara la masa de aluminio que se transformó en ese tiempo, pero acerca de ya me acabé el aluminio o todavía le falta o qué onda, no me dijo nada. Entonces, ¿cómo podemos determinar el tiempo de la electrólisis exhaustiva? Es decir, ¿cómo le hago para decir, ya, ahorita ya paro la electrólisis porque ya se terminó el reactivo, ya lo transformé? A ver, ideas, ¿cómo le harían para decir, a este tiempo ya paramos el equipo porque ya vimos que se terminó la reacción, ya hice la electrólisis exhaustiva? ¿Alguna idea? ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión? ¿Cómo le harían ustedes? Con una integral definida. Ah, caray. Eh, pues sí, o sea, al final la integral es definida, va de 0 a t. Y mi pregunta es justamente cuánto vale esa t. O sea, ¿qué me dice que esa t hasta donde va a llegar la integral es el tiempo en donde ya me terminé el reactivo y es la electrólisis exhaustiva? César nos dice con el cronopotenciograma, sí, es una manera, ajá, con la gráfica y la vertical que vimos. Efectivamente, muy bien, Toshi. Ujú. Efectivamente, el cronopotenciograma es una herramienta, pero preciosa para estos casos, ¿sí? Entonces, ¿cómo le podemos hacer para determinar? Bueno, la forma, digamos, clásica, ¿no? Que aprendimos en los primeros laboratorios, ¿sí? Es usando indicadores, ¿no? Un indicador visual. Por ejemplo, para esta cuestión de equilibrios y reacciones redox o electroquímicas, uno de los indicadores redox es el azul de metileno, ¿no? Que es este de aquí. Y tiene digamos, la preciosidad de que en diferentes estados de oxidación o de potencial también, en una forma se pone azulito, así como está aquí, ¿no? Es azul, y en la otra forma se pone incoloro, ¿de acuerdo? Gracias a que tiene este equilibrio redox, ¿sí? Si quieren, tómenle ahorita una captura de pantalla, ¿verdad? Una captura de pantalla, o se esperan a que les suba la presentación y me van a decir, ahorita no, ¿eh? Ahorita, por favor, absténganse, allí en un mensajito o algo, ¿cuál es la forma oxidada y cuál es la forma reducida de este indicador? Ajá. Viendo la molécula, claro. Ajá. Y ahí me pueden argumentar. Lástima que pues no los puedo ver en persona para ofrecerles una paletita payaso, aunque sea, pero pues a ver qué se me ocurre, ¿no? Y a los primeros personas que le atinen, ay, sí, o que me digan cuál es la forma oxidada y cuál es la reducida y por qué, o sea, que me lo expliquen con la estructura, no porque el Wikipedia dice que es así, sino que ustedes digan, porque aquí pasa esto y yo veo esto, ¿sí? Pues ya vemos la manera de recompensarles. Pues, la verdad no se me ocurre ahorita cómo. Siempre yo llevo un chocolatito o algo, pero pues ahorita cómo. Pues ya veremos, ¿verdad? Igual ahí, cuando termine esto, que quién sabe cuándo, pues igual y nos acordamos, ¿no? Y llevamos algo. No, ya veo qué forma. Uh-huh. Ay, Guillermito, les dije que no lo hicieran ahorita, pero bueno, ok, no sé.
Lo vamos a dejar ahí en veremos. Ajá. Dice, azul es el oxidado, incoloro es reducido porque hay una pérdida de protones en la molécula. Ok. Bueno, pues vamos a analizarlo. Si alguien tiene otra propuesta, pues adelante. ¿Sale? No voy a decir si está bien o está mal. Simplemente pasaré mi diapositiva. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué otra forma hay de hacerlo? Pues que los reactivos sean autoindicadores. El más famoso, pues el permanganato. Pero así que ustedes digan, híjole, ¿cómo usamos el permanganato en electroquímica? Pues la verdad no, porque es un oxidante muy fuerte, efectivamente. Entonces, pues no es muy común. En cuanto a la depositación o deposición de metales, están metales cuyas disoluciones de los cationes son coloridas, como estas, hierro, cobalto, níquel y cobre. Ajá. En disolución, los iones de estos metales pues presentan color. Y si los vamos reduciendo, por ejemplo, podemos ir monitoreando el proceso o el progreso de la reacción al ver cómo decrece el color. A lo mejor alguien dirá, ay, pero pues ¿a poco todos tenemos tan buen ojo que vamos a distinguir cuando ya es totalmente incolor? Bueno, no. A veces nuestra vista pues nos engaña, no es tan fina. Y lo que podemos sí hacer en estos casos es acoplar la técnica electroquímica con una técnica espectroscópica. Es decir, monitorear este sistema con, por ejemplo, espectroscopía ultravioleta visible y ver cómo se va modificando el espectro. Cuando en la longitud de onda de absorción ya se mitigue hasta cero o cercano a cero en la absorción, pues diremos ya no hay más cobre o níquel o cobalto o hierro en disolución y ya terminamos la electrólisis, ¿de acuerdo? Ahora, hay casos en los que efectivamente pues a lo mejor el azul de metileno sale muy caro o no hay o se acabó y pues mi disolución es incolora, ¿no? Como el zinc. Las disoluciones de zinc son incoloras y yo quiero depositar zinc y luego, ¿cómo le hacemos en este caso? Pues vamos a monitorear el potencial de la celda. ¿Cómo lo hacemos? Pues con los cronopotenciogramas, ¿sí? Entonces, vamos a ir monitoreando el potencial en función del tiempo y vamos a ir viendo esas caídas de potencial, ¿sí? Y cuando vea una caída de potencial, quiere decir que allí ya terminé mi electrólisis. Se acabó el reactivo y cambia el potencial abruptamente, ¿sí? Entonces, es lo que estamos viendo aquí. Por ejemplo, en esta primer mesetita, pues se está transformando una sustancia, una especie, y ya cuando hay un salto abrupto en el potencial, cuando el potencial ya va a tender a menos infinito, quiere decir que ya me acabé el oxidante que se estaba transformando aquí. ¿De acuerdo? Entonces, podemos usar un cronopotenciograma para realizar este tipo de monitoreo, ¿sí? Ahora, el cronopotenciograma no solamente me podría servir para decir hasta aquí está la electrólisis exhaustiva. Sí podemos medir, ¿sí? Los potenciales a la mitad de la onda, por ejemplo, podríamos acceder a los valores de potencial estándar, si se acuerdan, ¿sí? Esto se cumple solamente, o bueno, siempre y cuando tanto oxidante como reductor estén en disolución acuosa. Si uno de los dos, por ejemplo, en el caso de los metales, se queda en la fase sólida, pues a veces este potencial, este punto medio, se puede mover hacia arriba, hacia abajo, dependiendo la concentración del catión metálico, ¿de acuerdo? Entonces, pero de manera muy cualitativa también, podríamos usar estos registros para identificar las especies, ¿eh? O sea, para identificar, ¿sí?, qué posible especie o par redox está ahí involucrada. Nada más con ver el potencial, ajá, o la zona de potenciales por donde anda rondando esta parte de la curva. ¿De acuerdo? Ok. En este caso, por ejemplo, yo propuse aquí, ¿no?, que sean los potenciales de la plata, del cobre y del cadmio. Uh-huh. Y estos son los potenciales estándar. Ahora, no,
ya sabiendo estas caídas de potencial, me van a decir justamente esto que estaba yo preguntando. El tiempo en donde la electrólisis se termina, la electrólisis exhaustiva. Aquí yo puse unos valores medios arbitrarios, ¿sí? 180, 210, 400 en una escala continua, ¿sí? Entonces, quiere decir que a los 180 segundos, me acabé la plata. O sea, toda la plata más ya la reduje a plata metálica a los 180. Aquí en este punto tenemos la electrólisis exhaustiva de plata. ¿De acuerdo? Y luego, entre 180 y 210, el proceso que continúa es la reducción de cobre. ¿Sí? Y para el cobre solamente me gasté 30 segundos. En 30 segundos logré la electrólisis exhaustiva de cobre. ¿Sí? Y en el global, en esta mezcla, tengo que llegar hasta 210 para decir, ya me acabé el cobre. Lo reduje. Y después sigue el proceso de reducción del cadmio, ¿sí? Y hasta los 400 segundos, pues ya me lo acabé. Llego a la electrólisis exhaustiva. Solo para el cadmio ocupé 190 segundos. Solamente para el cadmio. ¿De acuerdo? Y entonces, esta gráfica me permite conocer los tiempos para la electrólisis de los metales. Ahora, esto tiene todavía una belleza mayor, porque, por ejemplo, supongan que tengo plata, cobre y cadmio mezclados en una misma disolución, pues lo que podríamos hacer sería usar la electrogravimetría como una técnica de separación. Es decir, pongo mi mezcla y yo sé qué corriente debo de imponer y en qué tiempo deposito toda la plata. Entonces pongo mi sistema, impongo la corriente y me espero 180 segundos y ¡pum! Allí en el electrodo de trabajo ya se pegó toda la plata, ¿sí? Y en la disolución, pues queda todavía el cobre y el cadmio. Entonces lo que puedo hacer es ahí cambiar de electrodo de trabajo. Quito el electrodo que puse al inicio, ese electrodo ya tiene toda la plata ahí depositada, y después pongo un electrodo, digamos, nuevo o limpio. Y sigo la electrólisis ahora por 30 segundos más, hasta llegar a este nuevo punto en donde llego a la electrólisis exhaustiva de cobre. Misma situación, quito ese otro electrodo que ya está con el cobre ahí depositado y finalmente pongo otro electrodo limpio y hago la deposición de cadmio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y voilà. En esos tres electrodos, en esas tres superficies, ya separé los metales, ¿sí? Ya logré hacer una separación de una mezcla. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, quiero nada más mostrar, ¿no? La cantidad de sustancia de la plata. ¿Cómo la calcularíamos? Pues es la corriente que imponga por el tiempo. Y el tiempo para la deposición de plata nada más es del tiempo 1, que son 180 segundos, menos el tiempo 0, que son 0 segundos. Entre F nada más. ¿Por qué? Porque la plata nada más necesita un electrón para reducirse. Luego, para el cobre, sería la misma intensidad de corriente por esta diferencia de tiempos. Porque para reducir cobre nada más gasté este tiempo. Ese es el tiempo 2, 210, menos el tiempo 1, 180 entre 2F. ¿Por qué 2? Porque se necesitan 2 electrones para reducir al cobre. Misma historia con el cadmio. Y el tiempo para el cadmio es el tiempo 3, 400, menos el tiempo 2, porque fue el tiempo invertido para depositar el cadmio. ¿De acuerdo? Entonces, vean que las electrólisis pues se pueden aplicar para varias cositas. Además, por ejemplo, yo les decía, si de este sistema me dan el volumen, ¿no?, de la celda, de la cuba electrolítica, le llaman algunos, donde se realizó estas medidas, pues puedo acceder a la concentración. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos ir allá a Sonora o a Zacatecas o a estos lugares donde hay mineras,
¿sí? Tomar muestras de agua. Es un ejemplo muy idealizado, ¿no? O sea, no es tan simple como eso, pero, digamos, es una idea. Tomar muestras de agua de los residuos, los lixiviados, y hacer un cronopotenciograma, ¿no? Con electrogramimetría también, y podemos buscar varias cosas. Primero, saber qué metales hay, ¿sí? Si hay plata, si hay oro, si hay platino, si hay, pues hay business, ¿no? Hay para hacernos, hay compadre de algún colega metalero, ¿verdad? Y que podamos entrarle al negocio y identificar si hay puro hierro. Y, bueno, el hierro es rentable. Si hay, no sé, solamente hay calcio, pues híjole, está medio difícil, ¿no? Pero si hay plata, si hay oro, si hay, bien cosiéramos con encontrar platino, rodio, rutenio, pues estaría muy padre, ¿sí? Es lo primero que podemos hacer, caracterizar, caracterizar mi mezcla, o la mezcla de metales, ¿sí? Ahora esto, ya viéndolo con más perspectiva, no solamente en metales, ¿eh? Se puede aplicar para cualquier tipo de sustancia que se reduzca o que se oxide. Y esto pues ya abarca también, no solamente metales, sino no metales, los halógenos, por ejemplo, puede ser una buena, forma de a lo mejor caracterizarlo, y también sustancias orgánicas. Por ejemplo, ahora que están comentando, perdón, mucho esta situación del dióxido de cloro, y profesores, doctores han ya compartido pues información acerca del tema, y que nos dicen que es una sustancia muy oxidante, que no se recomienda, y nos han platicado también la química de esta sustancia. Pues no es una otra química más que una química redox. Ajá, de hecho, estos precursores que venden, ¿no? Son como los menjurjes que hay que mezclar para preparar el dióxido de cloro, pues se pueden explicar y se pueden monitorear con esto, ¿sí? A ver, yo me voy a tomar el dióxido de cloro, aunque sé que es malo, ¿no? Pero quiero comprobar que sí tengo el hipoclorito y el ácido clorhídrico, ¿no? O cloruros, ¿no? Entonces, puedo trazar un cronopotenciograma, ¿no? Y ver los procesos de oxidación y también de reducción del cloruro, del hipoclorito y de todo el chorro de especies de cloro que forma. Y después, en la mezcla, corroborar si se está formando ese, es como un tipo anfolito, que es inestable, y lo podríamos detectar. Ajá. Eh, Ese es, digamos, también el alcance. Entonces, esta parte, la primera parte, el ver los potenciales, nos permite caracterizar. Y entonces podemos aplicar el cronopotenciograma como una técnica de caracterización. ¿Y qué caracterizo? Simplemente el par redox que está en el sistema, ¿sí? O uno de las especies, ¿sí? Es lo que puedo caracterizar e identificar a las sustancias por su potencial estándar o condicional también, ¿sí? Entonces, ahí está una primera aplicación de caracterización de la cronopotenciometría, y también, si gustan, de la gravimetría, electrogravimetría. Ajá. Segundo, al poder determinar los tiempos de electrólisis exhaustiva o las caídas de potencial, ¿sí? Podemos determinar la cantidad de sustancia que hay en nuestro sistema con los tiempos, ¿sí? Con los tiempos puedo acceder a la cantidad de sustancia, y si además sé qué volumen hay, pues puedo calcularse muy fácilmente la concentración. Entonces, esta técnica también me puede servir para cuantificar, ¿sí? Cuánto hay de la sustancia en el sistema, ¿sí? Por ejemplo, a ver, va un torito, ¿sí? Así rápidamente. Vean, tenemos que para la plata nos gastamos 180 segundos en su deposición, y para el cadmio dije que nos gastamos 190. Ajá. Se gastó mayor tiempo en el cadmio para electrolizarlo, ¿sí? Se gastó mayor tiempo en el cadmio para electrolizarlo que en la plata, 190 versus 180. Pregunta, en esta mezcla, ¿qué había más? ¿Qué estaba en mayor cantidad? ¿La plata o el cadmio? Recuerden, en el cadmio nos gastamos más tiempo. Entonces, ¿qué había más?
plata o cadmio. Ay, aquí ya escribieron un montón. Ok. Dice, ¿se puede considerar como un tiempo de vida media? No, el tiempo de vida media es más bien, se aplica para sustancias que solitas se van descomponiendo. Ajá. Por ejemplo, donde más se aplica es en radiactivos, en isótopos radiactivos. El tiempo de vida media es el tiempo en donde ya se consumió la mitad, ¿sí? La mitad de la sustancia, pero por una desintegración natural. Entonces, aquí no es una desintegración natural, es un proceso que nosotros estamos controlando. La vida media es para un proceso que ocurre de forma natural. La electrólisis exhaustiva se puede ocupar para oxidar en lugar de reducir también, y eso es bien importante. Aquí les presenté nada más el ejemplo de las reducciones porque es muy aplicado a la deposición de metales, pero nos podemos ir al revés, empezar con puros reductores, ¿no? Y empezarlos a oxidar. Y el cronopotenciograma estaría al revés, sería como una escalerita que iría de subida, no de bajada. ¿Sale? Muy bien. Dice, ¿qué era la NaG? NaG es la cantidad de sustancia, es decir, cuántos mol de plata se transformaron o se depositaron, ¿sí? La cantidad de sustancia. Mol de plata, exactamente. Gracias, Daniel. Ajá. Esto aplica solo si se tiene como común al anión, como común al anión, o sea, que todos sean nitratos, que todos sean algo así. No, pueden haber diferentes aniones, ¿sí? Porque si al final esto está disuelto, o sea, están en disolución, pues los aniones nada más están ahí como espectadores. Si al anión también se le puede reducir, que es raro, porque es anión, ya está cargado negativamente, pero hay casos. Bueno, también vamos a ver alguna señal para el anión, ¿sí? Pero no tienen que ser el mismo anión para todos, ¿eh? Pueden ser diferentes siempre y cuando no precipiten, etc. Ok, también se puede separar diferentes estados de oxidación. Separarlos, no creo. Tanto como separarlos, no, que digas, tengo el estado 0, el estado 2, el estado 3. No, porque los vas transformando, es la misma especie transformándose. Lo que sí puedes hacer es decir, a ver, yo voy a imponer esta corriente, por ejemplo, a veces en alguna síntesis, por ejemplo, fíjense, ya hasta en síntesis nos vamos a meter y no lo veía venir. En síntesis inorgánica, muy sencilla. En síntesis inorgánica, a veces te venden, es más barato comprar un reactivo, una sal de algún metal, no sé, cobalto, hierro, estos metales que tienen varios estados de oxidación. Y a veces, por ejemplo, te venden un cobalto 2, te lo venden súper más barato que el cobalto 3. Por alguna razón. Es un ejemplo, ¿eh? No estoy diciendo que sea así. Pero a lo mejor tú en tu síntesis necesitas cobalto 3, ¿sí? Para hacer un compuesto de coordinación, no sé. Entonces dices, híjole, compro de una vez el reactivo de cobalto 3, pues me va a costar 10 o 20 veces más que si compro el mismo reactivo, nitrato de cobalto, pero en estado de oxidación 2. Entonces dices, no, compro el del estado de oxidación 2 y yo sé que con esta técnica y con otras también, pues le meto o le sustraigo electroncitos, en este caso tendrías que oxidar, que es lo que me preguntaban, le pones una corriente de oxidación y oxidas a tu reactivo y monitoreas hasta qué punto ya terminaste la oxidación. Ahí no vas a obtener, ¿sí?, un metal depositado, más bien vas a obtener una nueva disolución, ¿sí?, pero ahora con el cobalto 3, por ejemplo, que necesitabas en tu síntesis, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, en química orgánica. A veces dicen, hay que reducir tal o cual grupo funcional o oxidarlo. Y a veces en sus reactivos orgánicos dicen, no, si pongo este reactivo me va a contaminar más o puede oxidar otros grupos funcionales que quiero cuidar. O simplemente es muy inestable la molécula. O sea, por ejemplo, yo trabajé con unas quinonas y
muy colmilludamente me pusieron a trabajar en la parte difícil. El trabajo era entre dos personas y decían, pues al colega, al otro colega, le dijeron, tú vas a caracterizar o tú vas a trabajar con la quinona oxidada. Pues sí, es una molécula muy estable, pero a mí me dijeron, tú vas a trabajar con la quinona reducida, con el estado reducido. Y yo dije, ok. Y nos dieron a los dos, a mi colega y a mí, del mismo frasco, del reactivo que íbamos a trabajar, del mismo frasco. Y era la quinona oxidada. Y entonces dije, pero usted me dijo que yo iba a trabajar con la reducida. Pues sí, el primer paso es redúcela y caracterízala. Entonces, yo me daba cuenta, la reducía por estos métodos y a los 2 minutos se volvió a oxidar porque con el puro oxígeno de la atmósfera se reoxidaba. Entonces, no era posible o me fue un poco difícil al inicio, pues estar trabajando porque era una molécula inestable. Con el oxígeno se me oxidaba. Pero con estas técnicas, al imponer una corriente o también un potencial, pues podemos regenerar el estado reducido. Entonces, podemos jugar con los estados, pero no tanto como aislarlos, sino podemos transformar de uno a otro. Ajá. Ok. Aquí ya son respuestas. Dice que ya no me acuerdo que había más. Dicen cadmio, otros dicen plata. No, plata, ok, plata. ¿Qué intensidad de corriente se usa constante? Pues bueno, les puedo dar un valor, un amper, por ejemplo, no era necesario, simplemente es un análisis ahí de cantidades, pero si gustan es un amper. Plata, y aquí Jonathan da una explicación, la plata porque a pesar de que los tiempos son similares, el cadmio intercambia 2 electrones. Voilà, ya le dieron al clavo, ¿sí? Ya le dieron al clavo. Aquí hay que tener en cuenta las dos cosas, no solamente el tiempo, sino también la cantidad de electrones, ¿sí? Si tenemos plata y cadmio en igual concentración, ¿sí? Plata y cadmio en igual concentración, pues nos vamos a tardar el doble de tiempo para reducir al cadmio. ¿Por qué? Porque simplemente él intercambia 2 electrones. Ahora, si retomamos nuestro ejercicio del aluminio, pues con él nos vamos a tardar el triple todavía, porque intercambia 3, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien observado. Entonces, había más plata, efectivamente. Efectivamente, plata porque se requiere 190 para hidrolizar. No, electrolizar. Hidrolizar es hacer la reacción sobre agua, es decir, transformar al agua, eso es hidrolizar. Electrolizar es ya en general, 2 moles de cadmio, efectivamente, plata, 2 moles de electrones, ok, estoy de acuerdo, gracias, ok, muy bien, entonces, ahí estamos. Pues sí lo lograron ver bien, espero que los que al principio pensamos que era cadmio, ya con esto podamos comprender, ¿no? El hecho de por qué había más plata, ¿sí? Implica el número de electrones. Entonces, con esto, pues estamos viendo pues, digamos, varias formas de aplicar la técnica, ¿no? Ya vimos la caracterización por los potenciales, la cuantificación a través de los tiempos, ¿sí? A través de los tiempos de electrólisis exhaustiva. Podemos cuantificar la cantidad de sustancia y si tenemos el volumen, la concentración. Y además, bueno, también ya vimos que podemos jugar con los estados de oxidación, ¿verdad? Ir arriba, abajo, si nos interesa en alguna síntesis, algo, modificar nuestros reactivos para que puedan participar en la reacción que a nosotros nos interesa. Y también, pues, en el caso de los metales, por ejemplo, los podemos, como les dije, aplicar estas técnicas para hacer separaciones, ¿sí? Para hacer separaciones y poder obtener los metales con una pureza no elevada, no ultra puros, pero sí con una pureza bastante considerable y separarlos de una mezcla. ¿De acuerdo? Entonces, ya estamos justos en tiempo.
Creo que ya este es el final de la diapositiva, así es. Entonces, a ver, vamos a ver. Ahí estamos. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Ok, entonces, ¿alguna duda, algún comentario adicional? Sí quedó claro estas técnicas. La utilidad. ¿Alguna duda adicional? ¿Cómo se quitaría el metal del electrodo? Híjole, qué buena pregunta. ¿Cómo se quitaría el metal? Depende para qué vayas a usar el metal. ¿Sí? Por ejemplo, en una purificación se puede hacer algo como es tipo recristalización, ¿no? Como lo que hacen en química orgánica, que es recristalizar y otra vez lo vuelven a disolver y lo vuelven a recristalizar y así. Pues lo podemos hacer nosotros, ¿no? O sea, lo metes en, por ejemplo, si es plata en ácido nítrico, se redisuelve y después volvemos a hacer un proceso para electrodepositarlo de nuevo y a lo mejor allí en esa nueva electrodepositación ya usas, no sé, si lo vas a usar en una estructura de joyería, en una placa o en lo que a ti te esté interesando, pues ya lo recuperamos para sobre la superficie de interés, ¿sale? Sobre la superficie de interés. Podemos también usar, por ejemplo, electrodos de carbón, un electrodo de carbón, donde podamos retirar el carbón o una superficie, por ejemplo, se me ocurre. Y ya que tenemos el metal, también depende del metal, ¿no? El metal que sea resistente a altas temperaturas. Y metemos, por ejemplo, el cachito de carbón con toda la plasta de metal depositado, la metemos a una mufla y le metemos candela para oxidar todo el carbón y quitárselo. O retirar el carbón con algún proceso químico al cual el metal sea resistente. Ojo, también no todos los metales van a aguantar las muflas, ¿no? Se pueden fundir o se pueden reoxidar, ¿no? Entonces hay que saber qué resiste mi metal y qué le puedo hacer para separarlo del electrodo. Hay quienes, pues justamente usan un electrodo del mismo metal. Por ejemplo, voy a depositar plata, como ahorita, en el ejemplo, y meto un electrodo de plata. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se deposite sobre plata y ya tengo un lingote de plata más choncho, ¿sí? Y purificado, ¿no? Entonces, se puede hacer eso también, que uses un electrodo del mismo metal para nada más reducirlo, para nada más depositarlo, ¿de acuerdo? Y es muy conveniente porque o sea, los cationes metálicos son muy afines, en general, a su metal, ¿no? Entonces, es fácil reducirlos. Hay veces que hay metales que no se reducen sobre cualquier superficie también. Entonces, esa es una manera que se puede hacer. Ya tienes un alambre, algo del mismo metal, lo sumerges y sobre él hacemos la reducción. ¿De acuerdo? Entonces, son algunas de las maneras que se ocurren. A lo mejor hay más. Y también depende, insisto, para lo que tú necesitabas el metal. Si lo necesitas para joyería, para usarlo como metal tal cual, esta última opción que te digo a lo mejor sería una de las más recomendables para que tengas digamos, en el lingote. ¿Sale? Ok. No, pues, no hay de qué. Me motiva que me digan eso. Sí, qué bueno que me están entendiendo, que están aprovechando. Ok, muy bien. Bueno, Gus, si quieres, mándamela por correíto, ¿sí? Pero creo que sí. Creo que la respuesta es sí. Pero mándamela por correo y la discutimos, ¿vale? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Colegas también? Ok. Bueno, todo chévere. Excelente. Sale, pues aquí le dejamos, colegas.
¿Cómo no confundir cronopotenciometría y cronoamperometría? ¿Qué creen? Que vamos a ver cronoamperometría el viernes. Con esa técnica nos vamos a pelear y vamos a ver la diferencia, ¿sale? Así que no se pierdan la próxima, la próxima sesión en este mismo canal a la misma hora. ¿Sale? Que tengan muy bonita tarde, cuídense mucho y pues muchísimas gracias por su atención. ¿Sale? Nos vemos, que estén muy bien. Gracias a usted, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.